como siempre, muchísimas gracias por atender esta nueva convocatoria del Partido Popular. Y, en primer lugar, pues decir que para el Partido Popular, hoy, y a la vista de lo que está sucediendo en estos mismos momentos, a la puerta del Ayuntamiento, decir que es un día histórico, sobre todo en los 2 últimos años. Yo creo que es un día histórico. Es la primera vez que se celebra una manifestación que no es ni contra el Partido Popular, ni contra la presidenta regional, ni contra la presidenta local de este partido. Yo creo que la gente ya está empezando a abrir los ojos y lo que tendría que salir el equipo de gobierno, en vez de a insultar a la oposición, es a darle explicaciones a los ciudadanos. Por ejemplo, la señora Amaro, que ayer salía de nuevo atacando a este partido y fundamentalmente a su portavoz, podía salir esta mañana y encontrar un hueco en su agenda para explicarle a los ciudadanos cuál es la postura del equipo de gobierno respecto a los problemas que está sufriendo la policía local de Puertollano y cuya máxima jefa, porque la jefatura de la policía local no recae en otra persona que no sea la alcaldesa de esta ciudad, pues que nos diga qué es lo que opina y qué está sucediendo para que la policía local, gran parte de los efectivos de la policía local de Puertollano, se estén concentrando hoy a las puertas del ayuntamiento. Como ya le digo, la señora Amaro o tiene muy pocas competencias o muy poco que hacer para salir, como salió ayer, a decir, no sé si es lo que se le ha ocurrido a ella o lo que lo mandan a decir. Pero, desde luego, es una lástima que la señora portavoz haya quedado para esto. Yo creo que debe estar contando las semanas que le quedan al fin de la legislatura para acabar su particular calvario y vía crucis, a pesar de ser una expresión más típica de la Semana Santa que de la Navidad. Pero, claro, la señora portavoz en el pecado lleva la penitencia, porque a nadie de esta ciudad se le puede olvidar que la actual portavoz, la que ayer insultaba y faltaba al Partido Popular y a su portavoz, ha quedado para hacerle el trabajo sucio que nadie del núcleo duro del Partido Socialista quiere hacer para hacérselo a la alcaldesa. Porque no se nos olvide que ella, y solo ella, ha sido la máxima responsable como concejal delegada de Hacienda, junto con el huido, el señor Hermoso Murillo, de la ruina económica y de la política económica de esta ciudad. Si no quiere salir ella, que salga la alcaldesa y que lo explique, que de vez en cuando también le gusta ejercer. Y, desde luego, yo creo que lo primero que debe decir esta señora es la verdad. ¿Cómo pretendía el equipo de gobierno celebrar un pleno el día 18 cuando han entregado la documentación correcta o semicorrecta el día 12 a las 3 de la tarde? Documentación que se rectificó en días posteriores. Verá, señora Amaro, piense usted lo que dice o dígale a quien la envía a decir las chorradas que dice, que lo piensen antes de decirlo y que por dignidad política y por respeto no se ponga en evidencia ni ponga en evidencia a esta ciudad. Esto en primer lugar. En segundo lugar, vamos a pasar a hablar del presupuesto. Como ya les decíamos, hemos solicitado información que hemos registrado en el ayuntamiento exigiendo una respuesta sobre la presumible subida del IBI del 10% para el ejercicio 2004. Subida que tendría que ver con la solicitud por parte del Ayuntamiento de Puertollano de la revisión de los valores catastrales. Por tanto, a nosotros nos es imposible aprobar un presupuesto en el que ni sabemos si se han incluido estos ingresos, aunque presumimos que no, y lo que suponemos y esperamos es que el equipo de gobierno posteriormente necesite, y lo voy a entrecomillar, porque con la información que daremos posteriormente lo entenderán, necesite posteriormente unos mayores ingresos para tapar algunas que otras vergüenzas o millones de vergüenzas que tienen ocultas. Pero a nosotros nos parece muy grave que se esté ocultando a la ciudadanía y que no se le diga por parte del equipo de gobierno la pretensión de subir en un 10% el IBI. Aquí tienen el documento en el que les solicitamos que nos digan si se ha solicitado al Ministerio de Hacienda la revisión de valores catastrales del IBI y, en el caso de que así fuera, copia de esa solicitud. Y, en el caso de que se haya formalizado y se vaya a formalizar esa revisión, que se nos diga cuáles son los mayores ingresos que se prevén por ese concepto.
Seguimos sin respuesta a este particular y les recuerdo que el periodo de enmiendas vence mañana. De la misma manera que hemos pedido por escrito, como también les anunciábamos en estos días pasados, que se nos diga, si es que tienen algo que decir, si sí o si no, qué se piensa hacer o el número de despidos de trabajadores interinos para los presupuestos 2014, puestos y servicios a los que afectan dichos despidos, si es que existieran, y cómo se van a reestructurar y para qué para que esta reducción no implique una merma en los servicios que se prestan. Eso es lo que hemos solicitado al equipo de gobierno porque entendemos que es fundamental conocer extremos como estos para seguir trabajando sobre el presupuesto. Pero, como ya les digo, y como es habitual, sin respuesta. Pero además, en este presupuesto a nosotros hay cosas que nos preocupan y mucho. Nos preocupa mucho la gran diferencia que existe entre los ingresos presupuestados y lo que después se recauda, tal y como vemos en el estado de ejecución del presupuesto. Miren, si para 2013, ejercicio prorrogado, las previsiones definitivas de ingresos alcanzaron los 46.370.000 euros aproximadamente, lo cierto y verdad es que del estado de ejecución del presupuesto a 10 de diciembre solo se han recaudado 33.794.000 euros. ¿Esto qué significa? Pues que este ayuntamiento, a pesar de sus previsiones iniciales, no ha cobrado, es decir, no ha entrado el dinero que se esperaba por importe de casi 12 millones de euros, 11.827.000 euros. Es decir, se prevén unos ingresos, pero posteriormente vemos cómo falta una cantidad importante en la recaudación, lo que evidentemente genera un importante problema de tesorería que va a impedir el que se puedan pagar las obligaciones que se puedan y se deban ir reconociendo. De hecho, el estado de ejecución de gasto en 2013 preveía también un gasto de 43.795.000 euros, pero a la misma fecha, es decir, el día 10 de diciembre, solo se habían reconocido obligaciones de gasto de 34 millones. Y solo se han pagado 26.800.000 euros de los 43.795.000 que estaban previstos. Yo creo que ante una gestión como esta, el equipo de gobierno que pide el apoyo a un presupuesto tiene que dar muchas explicaciones. Muchas explicaciones. Y desde luego otro de los grandes motivos de oposición al presupuesto es que no se ha hecho nada en 2 años, desde que se aprobase el último presupuesto, el del ejercicio 2012, no se ha hecho ningún esfuerzo por parte del equipo de gobierno socialista para reducir el gasto corriente. Miren, todas las administraciones públicas, empezando por la Administración General del Estado, empezando por las comunidades autónomas, seguido de muchísimos y muchísimos ayuntamientos, he de decir fundamentalmente del Partido Popular, pero estamos absolutamente convencidos que alcaldes responsables del Partido Socialista también lo han hecho, han reducido su gasto corriente. Bueno, pues aquí en Puertollano de eso nada de nada, ni un solo esfuerzo. De hecho, miren ustedes, el gasto corriente respecto al presupuesto prorrogado de 2013 crece en un 14,42%. Es decir, que en vez de gastar menos que el año pasado, vamos a gastar 1.850.000 euros más en gasto corriente. Un 14,42% más. No es que ahorramos, que vamos a reducir ni un 2, ni un 3, ni un 4, ni un 5, no. El gasto corriente aumenta un 14,42. ¿Por qué? Pues mire, porque estos señores, en vez de implementar medidas y ponerse a trabajar, que los que tienen que trabajar como gobierno son ellos, implementar medidas para ahorro en tiempos de crisis, aplicar métodos y medidas de gestión eficaces y eficientes, lo que hacen es que gastan aún más, un 14,42% más. Esto yo creo que cualquier familia que nos esté oyendo, pues es incomprensible. Yo creo que la contabilidad de cualquier familia es la misma que la de una gran administración, salvo con la diferencia de las grandes cifras. Mire, una familia que ingresa 4
y que pasa de ingresar 4 a 2, no puede seguir gastando al mismo ritmo que cuando tenía 4. Y este ayuntamiento hace todo lo contrario, ingresa menos y gasta más. No lo podemos entender ni comprender en los peores años o en los años más virulentos de la crisis. A día de hoy, y tras el último pago a proveedores por 8.505.444 euros, siguen quedando en los cajones de este ayuntamiento 6.488.021 euros con 22 céntimos en facturas sin crédito. Es decir, facturas que se han ido produciendo y gastando sin tener crédito o sin haber crédito suficiente para ellos. Son las famosas facturas fantasmas que han ido y que siguen apareciendo en este ayuntamiento. No tienen crédito y, por tanto, no se pueden reconocer y, por tanto, no se pueden pagar. 6.488.000 euros, además de otras facturas por otros 276.826 euros del ejercicio 2013, porque los 6.488.000 de los que les hablaba son facturas que corresponden a ejercicios anteriores, fundamentalmente del año 2012, 2013 y algunas de 2010 y de 2011, de años anteriores. En total, les hablo de 6.764.848 euros en facturas que no tienen crédito, facturas cuyos gastos no fueron autorizados por los medios establecidos y que ahora, para que puedan pagarse, solo hay dos soluciones, que en cualquier caso pasan por, como siempre, expedientes extrajudiciales de reconocimiento de crédito, porque no tenían crédito, porque se han hecho, como siempre, sin los controles y sin los mecanismos establecidos para la administración local y que evidentemente generan y nos van a generar un problema. Como ya les digo, para poder pagar estas facturas solo hay dos soluciones y las dos soluciones pasan obligatoriamente por expedientes extrajudiciales de reconocimiento de crédito. Una, haber consignado estas cantidades en el presupuesto 2014, y hacer un reconocimiento extrajudicial. O esperar mayores ingresos, que no sabemos si es que es lo que espera el equipo de gobierno, tener mayores ingresos por casi 7 millones de euros para posteriormente hacer un expediente de modificación de crédito y un expediente extrajudicial de crédito. Pero sobre todo y ante todo, volvemos otra vez al excepcional mecanismo del reconocimiento extrajudicial que en este ayuntamiento se está convirtiendo en un mecanismo habitual. Lo excepcional en cualquier otro lugar de España, en cualquier otro ayuntamiento de España, se está convirtiendo en el mecanismo habitual y prácticamente todos los meses en el ayuntamiento de Puertollano. Como les digo, en el presupuesto 2014 no existe en ninguna partida consignación presupuestaria para hacer frente ni siquiera a un solo céntimo de estas facturas impagadas, que alcanzan la friolera de 6.700.000 euros, casi 7 millones de euros otra vez. Esta es la realidad del Ayuntamiento de Puertollano. Y yo, claro, le haría la misma pregunta que creo que se hacen todos los ciudadanos. ¿Cuándo acabarán de aflorar facturas ocultas en este ayuntamiento? ¿Cuándo va a acabar esto? ¿Cuándo? ¿Recuerdan ustedes? Yo creo que hay que tirar de hemeroteca y si no, se lo diremos y se lo recordaremos al equipo de gobierno. Cuando el Partido Popular dijo que estimaba que había entre 36 y 40 millones de euros en facturas ocultas en los cajones, salieron llamándonos poco más o menos que embusteros, que íbamos alarmando a la población. Pues miren, les voy a decir que a fecha de hoy el actual mecanismo de pago a proveedores ya alcanza la friolera de casi 44 millones y medio. Los pagos a proveedores que se han puesto en marcha. Pero claro, este ayuntamiento tendrá que sumar o tiene que sumar estas facturas también sin crédito. Con lo cual, este ayuntamiento ha aflorado o tendrá que hacer aflorar
51 millones en facturas ocultas. Estos son los socialistas de Puertollano. Esto es lo que ha estado haciendo el Partido Socialista de Puertollano en estos años de gestión. Este es su resultado. Este es el resultado de la política socialista en Puertollano. Y nos vamos a detener en algo que para nosotros es muy importante, porque desde luego, si salimos a la calle y preguntamos a los ciudadanos, lo primero que les preocupa es el empleo. Eso es lo primero. Y claro, cuando nos paramos a leer el presupuesto y vemos las cantidades que a políticas de empleo y de desarrollo económico y empresarial se dedican, pues yo creo que el desaliento y la desazón que produce leer el presupuesto en estos aspectos es importante. Verán, en desarrollo económico y empresarial, el presupuesto 2014 prevé únicamente 131.596 euros para desarrollo económico y empresarial. Esto es lo que el Partido Socialista de Puertollano, lo que la alcaldesa Maite Fernández está dispuesta a hacer para dinamizar la economía y las empresas y, por tanto, el empleo local. Puertollano tiene un serio problema de empleo y implementamos políticas y ayudas directas para que se genere empleo o el problema no se solucionará. Y desde luego esto no pasa por la creación de un plan de empleo, porque el plan de empleo es una renta básica de solidaridad, pero no es una política activa de empleo. Pero no obstante, eso no se contempla ni siquiera como política. El plan de empleo por lo menos no han tenido el descaro de meterlo dentro del desarrollo económico empresarial. En esta partida, como les digo, hay 131.596 euros. Verán, 10.000 son para Fundescop, 57.100 son para el vivero de empresas. Eso suma 67.000 euros. Pues otra partida prácticamente idéntica, 64.000, ¿saben para qué es? Se lo vamos a decir a los ciudadanos de Puertollano. ¿A qué se va a dedicar la mitad del dinero del desarrollo económico y empresarial? A pagar la luz, el gas y el teléfono del pabellón ferial La Central. La mitad del dinero de desarrollo económico empresarial los socialistas lo van a dedicar a pagar la electricidad, gas y comunicaciones del pabellón ferial, que como todos sabemos está todos los días abierto y llueven las ferias a diario. Y la actividad económica y empresarial fluye como el agua de las fuentes naturales en el pabellón ferial. Cualquier ciudadano que lea esto le debe producir, yo creo que por lo menos un sonrojo, que la mitad del dinero de las políticas empresariales se dedique a gasto como luz, agua, de un edificio que está permanentemente cerrado. Yo creo que es para dar alguna que otra explicación. Esta cantidad de la que les hablaba para desarrollo económico y empresarial supone el 0,28% del presupuesto que el equipo de gobierno va a dedicar a políticas de reactivación económica en Puertollano. Eso es el 0,28%, es decir, nada es lo que le importa al Partido Socialista el desarrollo económico y empresarial de esta ciudad. Nada. El 0,28%. Yo creo que los datos cantan y hablan por sí solos. Pero ya les digo, proponen 320.000 euros para un plan de empleo. Eso sí, previa destrucción, supuestamente, de empleo estable y de calidad ahora mismo en este ayuntamiento, como es el del personal interino, que ya les digo, como no tenemos respuesta, estamos esperando a ver qué nos dicen. Y ya vamos, además, no solo con esta destrucción que se supone se va a producir, con esta destrucción de empleo, pues ya vamos por cerca de los 200 y pico, que son las personas que han dejado o han perdido también su trabajo en el ayuntamiento. Yo no puedo entender cómo el equipo de gobierno se atreve todavía, ayer, a hablar de despidos y de política de despidos por parte del gobierno regional, cuando a su nivel ellos han destruido incluso más empleo. Es que hay que tener un descaro sin igual para salir criticando a un gobierno regional que ha salvado de la quiebra la sanidad, la educación y los servicios sociales básicos, cuando ellos han puesto de patas en la calle a 300 personas en una ciudad de 50.000 habitantes. Yo creo que hay que tener un rostro, pero muy grande. Por eso yo hay veces que no entiendo ni cómo se atreven ni siquiera a salir públicamente a atacar
criticando al Partido Popular, que ha sido quien ha pagado las trampas del señor Barreda, porque también tengo aquí los datos de la deuda de la Junta con el Ayuntamiento de Puertollano. Ya hemos conseguido el dato. Pero desde luego nosotros no vamos a apostar nunca por un plan de empleo que va a derivar 320.000 euros a políticas que no van a cumplir el objetivo que desde luego desde el Partido Popular a todos los niveles, pero creo que además se está demostrando y está funcionando muy bien en el Gobierno regional por políticas desde luego activas de empleo. El plan de empleo no genera empleo estable ni genera empleo de calidad. Sí lo hacen el tomar medidas como, por ejemplo, el programa Empresa Empleo, que se está aplicando a nivel regional y que nosotros desearíamos que se emplease o se practicase a nivel local. Son ayudas directas a las empresas que contraten trabajadores desempleados por un periodo mínimo de 4 meses. A jornada completa o a jornada partida, o a jornada a tiempo parcial, nunca menos de 25 horas a la semana. Estos contratos, que tendrían que tener una duración mínima de 4 meses, reciben una ayuda por parte de la Administración de 3.000 euros. 3.000 euros. Y son de aplicación, excepto para las grandes empresas, las que tienen consideración de grandes empresas, para cualquier otra empresa. Es decir, que dotando económicamente un fondo para estas contrataciones, el fontanero que no puede contratar porque le da miedo, tendría una ayuda para tener, pues, un ayudante. Que el señor que tiene una tienda y le da miedo contratar pueda tener un auxiliar administrativo o pueda tener un auxiliar en su comercio, para que el estudio de arquitectura que puntualmente pueda necesitar un delineante o un arquitecto en prácticas lo pueda tener, o para un periodo de 4 meses, para un abogado que necesite un pasante, para cualquier emprendedor, para cualquier empresario que tenga residencia en Puertollano, que acredite la contratación de un desempleado como mínimo durante 4 meses, se le pueda ayudar pagando, como en las mismas condiciones en las que lo está haciendo la Junta, los costes de seguridad social y los costes del salario mínimo interprofesional durante los 3 primeros meses. Eso es apostar por las políticas activas de empleo, porque eso genera oportunidades y genera inserción laboral en el mercado, porque contribuyen al desarrollo económico y empresarial, porque apoyan y apuestan directamente por nuestros empresarios, nuestros comerciantes, nuestros emprendedores en todos los sectores. Ya les digo, sin excepción. Desde el señor que necesita un peón de albañil en su empresa, desde el señor que necesite un arquitecto, desde el señor que necesite un informático, desde el que necesite un auxiliar administrativo en su empresa. A eso, desde luego, nosotros creemos que es a lo que se debe dedicar la reducción imprescindible y necesaria del gasto corriente. Y, desde luego, nosotros entendemos que esa es la política que necesita en este momento esta ciudad. Una ciudad con un número de desempleados tan importante no puede permitirse el gastar en suministros, en consumibles, en luz, sin haber ni siquiera tomado medidas para la reducción de esos costes y no apostar por nuestras empresas y por nuestros emprendedores. Por tanto, desde luego nosotros, a la vista de este presupuesto y en estas condiciones, no podremos apoyarlo. Y evidentemente entendemos que hay unos problemas importantes y de fondo a los que este presupuesto no da solución, como por ejemplo las facturas ocultas en el cajón, como por ejemplo el tema de la deuda y muchísimas otras cosas más. Esto era lo que queríamos hablar hoy y estamos a su disposición para cualquier aclaración. ¿Va a ser una enmienda a la totalidad incluso? En un principio, sí. Cuando hablabas de 6 millones de euros en facturas, Sí. ayer el compañero Seba decía que eran 12. Sí, yo quiero, si queréis esa aclaración, os la doy porque tengo el documento delante. No nos consta que se hayan pagado, pero sí están en fase de aprobadas y en fase de pendientes de pago unas cantidades importantes.
unas cantidades importantes. Por tanto, esas facturas son reconocidas, están ya reconocidas y están en otra fase, porque claro, el tema de contable a nivel municipal es muy complicado. De hecho, yo hablaba con la interventora y me decía que evidentemente tienen muchas fases. Pero todas esas facturas, muchas de ellas se han podido ir pagando a lo largo de este mes. Los datos con los que nosotros contamos son del día 14 de noviembre. A los 12 millones a los que se refería ayer Hay más millones, ¿eh? Hay más millones. Las facturas pendientes a 14 de noviembre, pendiente de pago son 20.312.000 millones en facturas. De esos 20.312.000 hay que detraer los 8.505.000 que se han abonado con cargo al pago a proveedores. Con lo cual nos quedamos con un total pendiente a 14 de noviembre de 11.806.000, prácticamente 12 millones. El resto de facturas no les puedo decir en este momento porque ni intervención de fondos me lo puede asegurar. Sí, el resto de las que yo he hablado, de 6.700.000, se han pagado, pero sí se van a pagar. Pero estas es que es imposible pagarlas. 6.789.664.844 euros no se pueden pagar. No se pueden pagar. Porque son facturas que no han tenido crédito o no han tenido crédito suficiente. Y no se pueden pagar a día de hoy. Es imposible pagarlas. ¿Están incluidas dentro de los 12 millones? Evidentemente. No, por si no le queda claro, porque veo que es que últimamente su diario no le quedan claros los datos. Yo se lo paso si quiere, verá. El ayuntamiento a 14 del 11 debe en facturas al 14 del 11, se lo voy a dejar muy claro, 14 de noviembre de 2013, 20.312.057 euros con 92 céntimos. De esos 20 millones, la Junta, que va a asumir el pago de casi 6 millones de euros en facturas más sus intereses, se han pagado 8.505.000. Con lo cual, prácticamente a 14 del 11, para que lo tome bien, se deben prácticamente 12 millones. 12 millones. Al 14 del 11 se deben 11 millones. Pero de esos 12 millones, del 14 del 11, hay 6.764.000 euros que no se pueden pagar de ninguna manera. Tómelo nota, 6 millones, es decir, la mitad no se podrían pagar porque no tienen crédito. No tienen crédito. No podemos pagarlas. Ya de dinero no hablamos, pero crédito tampoco. Lo digo por si hay algún problema. No obstante, si no les ha quedado bien claro, lo podemos pasar por correo electrónico todos los datos para que no haya problemas. ¿Qué la otra mitad que faltaría? ¿La mitad no se ha presentado el plan de pago? ¿Sería servicios que no se pueden presentar? Pues ¿sabe usted qué pasa? Yo le voy a decir una información que es la que a nosotros en muchos casos nos han dado. Muchas de esas facturas no estaban presentadas por los propios proveedores en las fechas en las que se establecían los pagos a proveedores, porque la gente, como no se tomaron medidas, las que sí se van a tomar ahora y se han tomado por parte del Partido Popular, la gente tenía que liquidar el IVA cuando presentaba la factura. Y muchos proveedores, ante la imposibilidad de pagar su IVA, ante la imposibilidad de pagar el IVA de estos pedazos de facturas, las han tenido en el cajón y han preferido no cobrar por no tener que pagar. Han preferido no ir a pago a proveedores en muchos casos porque no tenían para pagar el IVA, una parte. Otra parte son porque habrán llegado posteriormente por el motivo que el proveedor haya tenido a bien. Pero en muchos casos tengan en cuenta que gran parte de estas facturas no estaban registradas en las fechas que se establecían en los mecanismos, porque los mecanismos decían solo se pueden pagar facturas que estén válidamente registradas a fecha 31 de diciembre de 2012. Si esa factura no estaba registrada en esa fecha, por mucho que el proveedor la presente el 4 de enero del 2013, ya no entra dentro del mecanismo. Pero en muchos casos, que les quede claro, porque es la información con la que contamos además, muchos proveedores han preferido no entrar en los mecanismos porque no tenían dinero para pagar el IVA y porque sabían que si la presentan fuera ya del plazo que establece el mecanismo de pago a proveedores,
ya sí que no sabían cuándo iban a cobrar. Y sí que sabían que tenían que pagar el IVA. Ahora no. A partir de ahora no. Y gracias a un gobierno del Partido Popular, en el que no se van a pagar el IVA hasta que no se cobre la factura. Somos muy malos en el Partido Popular. Esta cantidad no sé si habéis podido vosotros analizar o ver a qué tipo de proveedores afecta, incluso empresas que estén prestando servicios. Sí, hay algunas, por ejemplo, hay facturas, pues lo que me han dicho, muy genérico, porque daros cuenta que es que estamos hablando de millones de euros, que es complicadísimo. Hay facturas de suministros, hay facturas de todo tipo, pero es un descontrol. Es un absoluto descontrol. No entiendo por qué aseguras desde la gente que no se puede pagar, que se habitúe y que se pague, ¿no? Eso, efectivamente, es que esa es nuestra enmienda. Oiga, mire usted tiene 46 millones de euros y a los proveedores hay que pagarles. ¿O qué está esperando el equipo de gobierno socialista? ¿Que los malos del Partido Popular le vuelvan a habilitar otro mecanismo tan malo, como han sido, según ellos, los mecanismos de pagos a proveedores para liquidar las trampas que siguen teniendo ahí? ¿O qué están esperando? Que nos digan qué solución van a dar con estos 6.700.000 euros de facturas sin pagar. Porque ya les he dicho que para pagar ese dinero solo hay dos soluciones. Incluirlas en el presupuesto 2014, dar consignación presupuestaria con crédito en el 2014 y posteriormente hacer un reconocimiento extrajudicial de crédito, u otra opción. Tendrían que asegurar, pero claro, eso no lo puede asegurar nadie, que vengan mayores ingresos. ¿Por dónde van a venir mayores ingresos? De momento ni están ni se les espera. Ojalá. Pero claro, habría que tener mayores ingresos durante el ejercicio 2014 por más de 7 millones de euros para poder pagar en el ejercicio 2014 esas facturas. Solo hay esos dos mecanismos. Díganos, nosotros queremos que nos diga el equipo de gobierno cómo se van a pagar esas facturas. ¿Cómo se van a pagar los 6.764.000 euros que no tienen crédito? Es lo que queremos saber, porque como ustedes comprenderán, nosotros no vamos a aprobar un presupuesto para el ejercicio 2014, no lo vamos a aprobar si no tienen consignación para pagar y quedarnos a cero. Oiga, ¿qué vamos a hacer? ¿Otra bola a los proveedores? Porque miren ustedes, estas facturas no solo es que generan esta deuda en la empresa, es que a nosotros nos generan intereses de demora. Yo creo que es un problema lo suficientemente importante como para que este equipo de gobierno dé una solución y lo explique antes de ir a pleno. Oiga, ¿qué va a hacer usted? ¿Cómo va a pagar usted en el ejercicio 2014 los 6.700.000 euros de facturas que están sin crédito? Y me dice, no pienso pagarlas, ¿vale? Pues dígalo. No las pienso pagar este año. ¿Cuándo las voy a pagar? Pues no lo sé. ¿Cómo ve, José, la previsión de ingresos de 45 millones? Sí. ¿La subida del 10% del IVA está incluida ahí o eso sería un ingreso? Yo la información que les voy a dar es la información que yo he podido recabar de los técnicos municipales. Dentro de esos ingresos que se prevén, que además lo he dicho al principio, no se prevé esa subida del 10%. No está prevista. Ahora bien, a nosotros nos parece un engaño, primero, que fuéramos al pleno de ordenanzas y donde se le dice al ciudadano que el IBI de naturaleza urbana no va a subir, cuando luego nos hemos enterado que supuestamente se ha solicitado una revisión de los valores catastrales para que aumente la recaudación. Es una trampa. Yo le explico cómo funciona esto y el ciudadano lo habrá comprendido y lo comprenderá fácilmente. Verá usted, no subo el tipo impositivo, pero subo el valor, con lo cual el recibo me sube. Si mi piso, en vez de costar 10 millones de pesetas, a partir del año que viene va a costar 12 millones de pesetas y le aplico el mismo tipo, voy a pagar más IBI. Y eso es lo que quiere hacer el equipo de gobierno. Y evidentemente nosotros a eso nos vamos a oponer. Primero, porque la revisión de ese valor catastral era una decisión, o es para nosotros una decisión, que debe tomar el Pleno de la Corporación. Que debe tomar el Pleno de la Corporación, porque le recuerdo al equipo de gobierno que gobiernan en minoría, que la oposición es mayoría absoluta en este ayuntamiento, que no se puede hacer lo que uno quiere, sino lo que uno puede y sobre todo lo que debe. Y evidentemente
A nosotros de frente nos encontrarán cómo se tome esa decisión, porque evidentemente nosotros solicitaremos para que el Pleno de la Corporación se posicione y si esta barbaridad, a nuestro juicio, en este momento de revisión de valores catastrales se lleva a cabo, nosotros desde luego pediremos o que no se aplique o en todo caso la reducción del tipo para que el IBI se quede exactamente igual que en el año 2013. Así lo hemos dicho ayer y así lo repetimos hoy. El Partido Popular no va a tolerar en un año como este, en el que el 70% de todos los ingresos previstos va a salir directamente del bolsillo del ciudadano y del bolsillo del comerciante y del empresario local, que ahora y por detrás de la puerta y a escondidas se le suba el IBI un 10%. No lo vamos a tolerar. Pero en el Pleno se dijo que el IBI quedaba pendiente de esa revisión precisamente para ver luego... No, eso no se ha dicho en el Pleno. Eso se dijo en el Pleno, pero en el Pleno se... En el Pleno se dijo... Yo le voy a traer a usted el informe o se lo pide usted al equipo de gobierno. La excepción del IBI que quedaba pendiente de esa revisión del Ministerio. No sé si los compañeros estarán de acuerdo en que se dijo eso. Yo no recuerdo si se dijo. Perdonad, yo os voy a explicar porque tenéis, yo no tengo, mire, discúlpeme usted, pero yo no tengo por qué tener ningún tipo de discusión con el diario que además financio con mis impuestos. Es que me parece absolutamente bochornoso que tenga yo que ponerme a discutir cuando la que viene a dar una información soy yo, con un diario que además se sostiene con el dinero de todos los ciudadanos de Ciudad Real. Es algo sorprendente, pero evidentemente en el Pleno, y creo que está usted en un error, lo que se dijo es que el IBI quedaba pendiente de si por parte del Ministerio se autorizaba un mecanismo como el que se había aplicado para los ejercicios 2012 y 2013, que era un aumento del 10% en los tipos, pero no pedir directamente una revisión de los valores catastrales, que eso tienen que hacerlo directamente los ayuntamientos. Un mecanismo es una cosa y otro mecanismo es otra. El año pasado, y ahí están los informes, se nos remitió una documentación por parte del Ministerio diciendo que se autorizaba excepcionalmente la aplicación y subidas de tipo hasta un 10% para tener una mayor recaudación en los ayuntamientos y tener mayores ingresos. Pero no se hablaba en ningún momento de un aumento del 10% de los valores catastrales. Por tanto, es un error o bien de su medio o bien suyo. Y entonces, los informes están a su disposición si usted los quiere y si no se los puede usted reclamar al equipo de gobierno, que seguramente estarán encantados de facilitárselo. Yo igualmente. Por tanto, son dos mecanismos diferentes. Uno es subida de tipos, se autorizaba, y otro es subida del importe y otra es la subida de los valores catastrales. Y evidentemente de esta nos hemos enterado prácticamente por los periódicos. Si el equipo de gobierno ha solicitado la revisión de los valores catastrales, desde luego a nosotros no nos ha dado cuenta en ningún momento, porque además esos valores catastrales posteriormente se quedan fijados y lo que se hace encima otros años va a ser subir los tipos. Vamos a ver, a nuestro juicio, la solicitud de lo que siempre se ha llamado una ponencia de valores total es una decisión que se debe tomar por el Pleno de la Corporación y nosotros no hemos tomado ninguna. Nosotros no hemos tomado ninguna. Por eso digo que entonces, esta información por parte de quién, son los técnicos los que comunican. Sí, en la Comisión de Hacienda se nos dice que se ha solicitado. No de manera muy clara, pero sí que se ha solicitado. Ahora lo que queremos saber es si se va a aplicar. Pero el BOE reconoce o recoge que ya hay cientos de municipios que van a hacer lo mismo, es autorizando los valores catastrales con cuantía menos hace desde el 97. ¿En todos los ayuntamientos está decidiendo vía pleno o esto es una prerrogativa que puede adoptar el equipo de gobierno? Pues no lo sabemos, es lo que queremos que el equipo de gobierno nos explique. Para eso nosotros nos hemos dirigido por escrito a la alcaldesa y le hemos dicho que nos lo explique todo. Es muy sencillo. Es tan sencillo como decirle a los miembros de la corporación qué es lo que han hecho, cómo se ha hecho y si es así, cómo se va a aplicar. Sí, es muy sencillo. Es lo que hemos pedido la explicación, porque evidentemente si esto se ha hecho, si esto se va a aplicar, este presupuesto es papel mojado, porque los ingresos ya ni siquiera cuadrarían. Ni siquiera cuadrarían. Los ingresos previsibles, si un equipo de gobierno tiene esto escondido detrás, los ingresos ya que se presentan en este presupuesto no son reales.
ya no son reales. Yo, por aclarar el asunto anterior, que personalmente no me queda claro, ¿qué supone un expediente de la judicial de reconocimiento de delitos? ¿Qué puede suponer? Pues supone que tenemos que ser los concejales los que legalicemos, entre comillas, esas disposiciones o esos gastos que se han hecho, no sabemos ni cómo ni por quién los ha decidido. Es decir, se le pide al Pleno que apruebe una factura, por ejemplo, de unas obras que se han hecho y que no sabemos quién las ha autorizado y que además las ha hecho sin contar con crédito para ello. En un ayuntamiento solo se puede acometer un gasto cuando dentro de la partida contra la que va dirigido hay crédito. Por eso la interventora es una figura tan importante, o la intervención de fondos es tan importante. Porque los mecanismos es que cuando alguien quiere hacer algo en un departamento, solicita la autorización para saber si se puede reservar crédito. Si ese crédito se reserva, si se autoriza a que se disponga de él, para que posteriormente se pueda reconocer la obligación. Pues todas estas obligaciones, pues no sabemos quién las ha autorizado, ni de cuándo son, ni a qué se refieren. Y son 7 millones de euros prácticamente, ¿eh? Son 7 millones de euros prácticamente. Esto es lo que queríamos decirles. Si tenéis alguna otra aclaración, estamos a disposición, ¿eh? Pues muchísimas gracias.